Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas, un programa que dedicamos al estudio y a la reflexión de las Sagradas Escrituras. De la misma forma como lo hacemos también en Reavivados por su Palabra, la diferencia es que añadimos al estudio de la Biblia, un capítulo por día, los consejos inspirados de Elena White, que Dios le dio también de la misma manera como inspiró a los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora sí, estamos listos para comenzar, no sin antes darles una cordial bienvenida, desear que Dios pueda bendecir sus vidas y, por supuesto, hacer progresar conforme a su voluntad sus planes para su futuro, su familia, sus proyectos personales. Ya comenzamos entonces y lo hacemos siempre junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, pastor, un gusto saludarte. Y vamos entonces al capítulo 44 de Jeremías, con todos ustedes agradecidos por la compañía y por encontrarnos todos los días. Es una secuencia, pastor. En los capítulos anteriores vemos que Dios a través de Jeremías va advirtiendo. Incluso uno de los líderes, Johanán, recibe las advertencias y Dios le dice a Jeremías, adviértele, no vayan a Egipto. Pero Johanán convenció a todo el pueblo, especialmente los que estaban en la zona allí cercana, dice, no, vamos hasta Egipto, vamos a ser protegidos. Y finalmente se lleva un buen contingente y terminan en Egipto. Entonces Dios allí en Egipto les envía palabra profética, ¿no? Allí en los primeros versículos, ¿no? En el versículo 1, 2, 3 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, Dios de Israel, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y vuestras manos lo ejecutasteis, cumpliremos efectivamente nuestros votos, etcétera, etcétera, cumpliremos nuestros votos, pero no lo cumplieron. Por tanto, oíd palabra de Jehová todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocado en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Jehová. Interesante, aquí hay un procedimiento complicado. Dios, con anticipación, les envía mensajes, les dice, no vayan a Egipto. Luego habla directamente al líder, le dice, no vayan a Egipto. Pero ellos terminan yendo y todavía quieren invocar a Dios. Y Dios dice, momentito,
he hablado a través de mi espíritu, pero ustedes no han escuchado. ¿Será posible resistir al Espíritu de Dios? Wow, buena esa pregunta, es muy, muy importante, ¿no? Porque hay gente que intenta resistir al Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que dice Elena de White. La influencia del Espíritu sobre la mente humana regirá a ésta de acuerdo con la instrucción divina, pero el Espíritu no actúa en una forma y con un poder que vayan más allá de la facultad de resistencia del agente humano. Un hombre puede negarse a escuchar los consejos y las admoniciones de Dios. Puede decidir que dirigirá su propia conducta, pero cuando hace esto no se convierte en un vaso de honra. O sea, ¿puede resistir? Puede, claro, porque el espíritu no violenta. Pero sin embargo no está siendo sabio, no se está transformando en un vaso de honra, no es un instrumento, no es un recurso de salvación. Está luchando solo, en lugar de luchar con la mejor sociedad que podría luchar, como es en sociedad con Dios. Así que puede, no debería hacerlo, no deberíamos hacerlo. Pero porque Dios se autolimita, podemos rechazar el Espíritu de Dios. Solo que Dios, como es amor, insiste, insiste e insiste. Y hay personas que a veces rechazan, muchas veces rechazan, pero que finalmente terminan recibiendo y permitiendo a Dios actuar en su vida. Llegará el momento que el Espíritu dejará de buscar, dejará de llamar, dejará de actuar, y allí ya no tendremos más remedio, ¿no? Esto está relacionado con la blasfemia o el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, porque algunos piensan, ¿cuál será el pecado más horroroso para cometer? Que la Biblia lo llama el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. En realidad todos los pecados ocasionaron la muerte del Hijo de Dios, o sea, para salvar al adúltero, al asesino, al mentiroso, Claro. Tuvo que morir el Señor. Así que desde el punto de vista del precio a pagar, el costo de la salvación de cualquier pecador es la sangre, la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué imperdonable? Porque es Cristo, a través del Espíritu Santo, el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos hace notar que estamos mal, nos conduce a Cristo para resolver nuestro problema. Pero si yo rechazo, y llega el momento que el Espíritu Santo deja de actuar, se retira de actuar, el pecado imperdonable, porque yo solo no puedo reconocer que soy pecador. Claro. Entonces ya no tengo más perdón. ¿Por qué no tengo más perdón? Porque rechacé insistentemente el Espíritu de Dios y no puedo por mí mismo reconocerme pecador. ¿Será que Jeremías solamente tenía un mensaje de reprensión, un mensaje de condenación, o había algún otro elemento más allí en esa profecía? En el libro de Profetas y Reyes, página 339, hay una respuesta a tu pregunta. Solo déjame ilustrarlo de esta manera antes. Cómo es el ser humano, ¿no? Hubo un momento que a Jeremías lo pusieron preso en el patio, allí a la salida. El rey lo quería cerca para bendecir, pero tampoco lo quería estar escuchando siempre, o sea, porque sus profecías le incomodaban. Fíjate cómo es el ser humano, ¿no? O sea, que yo selecciono lo que Dios me tiene que decir. Lo necesito cerca para que me bendiga, pero no para que me enseñe, para que me dirija. La declaración de Elena de White dice así: las profecías de condenación pronunciadas por Jeremías sobre el residuo que se había revelado contra Nabucodonosor huyendo a Egipto iban mezcladas con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Si bien el Señor no quería salvar a los que se desviaban de su consejo para oír las influencias seductoras de la idolatría egipcia, estaba sin embargo dispuesto a manifestar misericordia a los que le resultasen leales y fieles, y declaró: y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá. Pocos hombres sabrán pues todas las reliquias de Judá que han entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. O sea que Jeremías había profetizado algo en relación al remanente, al residuo que se había revelado contra Nabucodonosor huyendo a Egipto. Y siempre las
los mensajes de advertencia y las promesas de perdón están involucradas, Claro. están entremezcladas, ¿no? Porque el Señor advierte de tal consecuencia, pero hace un llamado al arrepentimiento. Como hemos dicho en otra oportunidad, como ocurrió con Nínive y la predicación de Jonás. Por eso Jonás no quería ir, porque dice, no, pero Dios al final termina perdonando, ¿no? Que al final lo que Dios quería era perdonar. Claro. Y por eso advertía y advertía. Cuando decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, estaba dando un tiempo para que no sean destruidos. O sea, Dios cuando hace un mensaje de advertencia, cuando habla del juicio, de la consecuencia, está haciendo también una promesa de perdón y de restauración. Y entonces no había solo condenación en las palabras de Jeremías, había esperanza, esperanza en el perdón. Y como toda la Biblia, dos caminos, dos puertas, dos elecciones, dos resultados, dos consecuencias, dos destinos. La asombrosa misericordia y gracia de Dios. ¿Cuántas veces los invitó? Terminaron yendo al propio país que los había esclavizado, el enemigo histórico de Israel, y aún allí les dijo, si ustedes vuelven, va a haber misericordia. Solo Dios, ¿no? Realmente. Por eso una vez con los discípulos no estaban entendiendo mucho el tema y le preguntaron a Jesús, y bueno, ¿y hasta cuánto hay que perdonar? Porque el Señor hablaba del perdón y del perdón. Y el Señor le dijo 70 veces 7, ¿no? Como diciendo que el 7 en la Biblia es símbolo de perfección. Hay que perdonar siempre, hasta lo sumo. Llegará el día en que finalmente podemos quedar fuera del perdón de Dios, pero no porque Él no haya insistido, sino porque nosotros desistimos de aceptar su llamado. Muchas gracias, pastor. Amigos, con esta reflexión tan importante, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Queridos amigos, estamos siempre con la disposición de dedicar unos minutos, los últimos instantes, para ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar la declaración del apóstol cuando dijera, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, recuerdan que tenemos en Cristo un abogado. Dios nos habla a través de su palabra para mostrarnos un camino, pero si hemos pecado, busquemos el perdón, cumpliendo las condiciones y refugiándonos en Jesús. Ahora vamos a orar. En este momento, Señor, presentamos nuestra vida y la de nuestros amigos, la de nuestros hermanos, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte fuerzas para ser vencedores, para alinearnos con tu palabra, con tu mensaje y con tu voluntad. Tómanos en tus manos y ayúdanos a prepararnos para tu reino. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Ha sido muy grato disfrutar de la compañía de ustedes aquí en Nuevo Tiempo, en su programa Creed en sus Profetas. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, para un nuevo capítulo y una nueva reflexión en la búsqueda de los consejos inspirados de Dios. Será hasta entonces.